Deuteronomio, el capítulo 32. ...46 y 47... Amén. Dice: Amén. Y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os esa es cosa vana en vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Me llama la atención este verso 47. Dice: porque no os es cosa vana, no, porque no os es cosa vana en vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. La versión Nueva Traducción Viviente, el verso 47 dice: porque no os es cosa vana, dice allí en la versión Reina Valera, sino que en la otra versión dice: no son palabras vacías. No son palabras vacías. Mira lo que dice. Son tu vida. No son palabras vacías. Son tu vida si las obedeces. Disfrutarás de muchos años en la tierra que poseerás al cruzar el río Jordán. Me gustó esta traducción, y yo en esta tarde quiero tocar algunos puntos con respecto a lo que es la palabra de Dios. No es una palabra para que nosotros la miremos a menos, aunque yo sé que espiritualmente la gente, cuando verdaderamente conoce a Dios, la toma en serio. Pero la gran mayoría que yo conozco en todos estos años no le da el peso a lo que es la palabra de Dios. Y yo quiero decirles que esa Biblia que usted tiene en sus manos, esa palabra es divina. El pensamiento y la revelación que Dios nos da es divino, es de Dios. Pero la expresión de la comunicación es humana, eso sí es humano, en la palabra de Dios. Ahora, déjame llevarte a varias reflexiones. Segunda de Pedro 1:21, por ejemplo. Segunda de Pedro 1:21. ¿Qué dice? Si alguien lo encontró, por favor. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No fue por iniciativa humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados. Ahora, Primera de Pedro, capítulo 1, 24 y 25. Primera de Pedro, capítulo 1, 24 y 25, los dos últimos versos. ¿Qué dice? Si usted lo encontró, por favor. Sí. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Los seres humanos son, dice, como la hierba. Su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita. Pero la palabra que tú tienes en tu mano, la palabra de Dios, va a permanecer para siempre. Y esta palabra es el mensaje, es la buena noticia que se les ha predicado.
Ahora, la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo y que Él, o sea, el Espíritu Santo, tiene que ser entonces nuestro maestro, ¿no es cierto? Echemos una mirada a San Juan, capítulo 14, verso 26. San Juan 14, 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y los hará recordar todo lo que les he dicho. Esto es interesante, porque cuando uno va al colegio, no solamente tiene al profesor como un instructor, como un guía, como un mentor en muchos de los casos, sino que la clase que nosotros tenemos una visión de que esa clase tiene que ser recordada, ¿no es cierto? Yo muchas veces cerraba mis ojos y trataba de ubicar al maestro en mi imagen, mi imagen mental. Entonces, al recordar a él, estoy como recordando todo lo que él dijo. Es un ejercicio que me enseñaron a mí desde que era niño, ¿no? Recuerda a tu profesor, enamórate de su voz, de su estructura, cómo él va dando los pasos para enseñar ciertos temas. Y entonces, yo tenía un profesor de historia que cuando hablaba de cualquier situación histórica en el mundo, historia universal, entonces era como cerrar los ojos y como que te está pasando una película. Mira cómo la mente se mete dentro de ese rollo que parece una película. Y entonces uno lo recuerda. Y por eso es que uno recuerda cosas incluso de que tenía 6, 7 años, ¿no es cierto? Algo parecido sucede con las cosas de Dios. Dice que el Espíritu Santo nos va a hacer recordar. ¿Pero qué nos va a hacer recordar? El verso 26 dice: cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, el Espíritu Santo, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar cada cosa que le he dicho. Si nosotros más o menos centramos nuestra mirada en este texto, Jesús es el que habla, Jesús es el que dice, y esa es la palabra escrita. Ahora, si yo leo la palabra, el que me va a hacer recordar es el Espíritu de Dios, en este caso el Espíritu Santo. Fíjese qué interesante, porque si yo en la semana no he leído nada, yo el día domingo quiero recordar algo, pero ¿qué me va a hacer recordar si no he leído nada? Pero lo poco o lo mucho que yo he leído, sí me lo va a hacer recordar, porque yo quiero alimentarme cada día y cada momento para eso. Ahora, cuando nosotros nos preparamos espiritualmente, el Señor nos confirma a través de sus promesas. Por ejemplo, hay una muy interesante en 1 Corintios capítulo 2, del 12 al 14. 1 Corintios capítulo 2. ...12 al 14. ¿Y qué dice? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Bien, si nosotros queremos que las cosas que están dentro de esta palabra, la queremos ir descubriendo para que tenga un beneficio, ¿no es cierto? Tenemos que hacer un ejercicio de nuestra fe y eso se llama discernir. Yo tengo aquí otra traducción. Dice, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo,
de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Qué interesante, ¿no es cierto? De manera que podemos conocer, dice, las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Y el verso 13, les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Y el verso 14, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Y llegamos a esta conclusión entonces, de que en San Juan capítulo 4, en el encuentro que Jesús tiene con la mujer samaritana, va a decir que Dios es espíritu y que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces el punto está en que yo tengo que ir buscando, ¿no es cierto?, al que es mi hacedor, al que es mi creador. Porque yo ya di el primer paso, y el primer paso es creerle a Dios. Si nosotros le creemos a Dios, entonces nosotros recibimos al que Dios envió para que more en nosotros. Y ese es Jesucristo. San Juan capítulo 1, verso 1, ¿qué dice? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo número 14 de San Juan 1. Y aquel verbo se hizo carne y vino y vivió y estuvo con nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y eso hace entonces de que cuando le creamos a Dios, le vamos a creer a su Hijo. Y Él tiene que morar con nosotros. Vamos a Efesios capítulo 1, versos 17 y 18. Efesios 1, 17 y 18. Efesios 1, 17 y 18. Ustedes lo tienen en una versión Reina Valera. Yo tengo en el NTV, dice, y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. ¿Cómo dice, a ver Juan, cómo dice el Reina Valera? 17 y 18. ¿No? Para que el Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Pablo está pidiendo en oración que inunde de luz el corazón. ¿Por qué? Porque el pueblo necesita entender la esperanza segura. ¿Y cuál es la esperanza segura? Todos nosotros queremos conocer a Jesús, todos nosotros queremos conocer a Dios. Y para eso apareció Jesús. Vino para darnos una esperanza nueva. La que los profetas lo anunciaron, pero los mataron. La que los reyes lo anunciaron, pero los hicieron desaparecer. Y hay 12 profetas menores de Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Hay 12 y los mataron. Los hicieron desaparecer.
Hubieron profetas tremendos como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y no los quisieron. Dios preservó la vida de Elías llevándoselo. Entonces, por eso es que Jesús tuvo que venir, para darnos una muestra, para meterse dentro de nuestros zapatos e indicarnos cuál es la esperanza gloriosa. William Booth, el fundador del Ejército de Salvación, decía a todos los borrachos, prostitutas que estaban en el este de Londres, y les va a decir, hay un cielo nuevo y glorioso y maravilloso, pero ustedes tienen que estar en sus 5 sentidos para que lo conozcan, para que vengan a él. Y por eso es que cuando se escribió en el año 1965, en septiembre, en Selección de Ría Dyer, se desvivió por los desdichados, nos estaba enseñando entonces que si nosotros estamos entristecidos por esta pandemia, por ejemplo, que están acarreando luto en muchos hogares, en miles de hogares, millones han muerto, pero el Señor nos dice, si confías en mí, el que confía en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la esperanza maravillosa y gloriosa que el Señor nos muestra en cada momento de nuestra vida. San Juan 14, 26. San Juan 14, 26. ¿Qué dice? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ha sido enviado entonces por Dios para que nos enseñe. Y termino en San Juan 16, del 12 al 16. San Juan 16, del 12 al 16. Charita, en adelante, esa es la primera de Juan. No, San Juan que está adelante. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 16, del 12 al 16. ¿Qué dice? Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Gracias. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Volvamos a Deuteronomio, el primer texto que leímos de entrada, versos 46 y 47, Deuteronomio 32, 46 y 47. Si lo tienen, entonces 32, los versos 46 y 47. Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Y les decía entonces que la palabra de Dios no es palabra vana. Lo que la palabra de Dios no es una cosa vana. O como dice en la otra traducción,
en el 47, no son palabras vacías, ¿no? Porque se necesita en primer lugar de un poder vivificador en la palabra hecha para nosotros. Y vamos a ir al Salmo 119, el verso 5. Salmo 119, verso 5. Y dice, ojalá, ¿alguien me copia? Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. No. Si yo ando en mal camino, yo tengo o necesito de un poder que me haga ver a mí que estoy mal. Yo necesito, ¿no es cierto?, una visión, un sueño, no sé, que me haga ver que todo lo que estoy haciendo me va mal, que estoy fracasando en la vida. Y fíjate que la palabra de Dios viene para cambiar ese camino por donde yo estoy yendo. Salomón va a decir, hay caminos que al hombre le parecen rectos, mas su fin es camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. Necesitamos entonces de ese poder vivificador. Proverbios 6:23. Proverbios 6:23. ¿Y qué dice? Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Ajá. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Cuando vamos a Hebreos capítulo 12, echemos una mirada a Hebreos capítulo 12, se está hablando de una disciplina. Dice que nosotros el verso 7 y 8 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y mira el verso 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y ningún bastardo va a entrar en el reino de Dios. Van a entrar los que son obedientes, entre comillas, los que son hijos. En el Salmo 119, el verso 105, va a decirnos que lámpara es a mis pies tu palabra, ¿no es cierto? Salmo 119, Y 105. lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es lo que me ilumina a mí para ir seguro, confiado, dichoso, feliz? La palabra. La palabra. Siempre he tratado de motivar a los hermanos que estaban en la iglesia de que pídale a Dios la fortaleza para que ese día que cuando usted despierta sea un día bendecido. Nosotros podemos doblar nuestras rodillas y clamarle al Señor que ese día sea un día de bendición. Pero el asunto que ese día tiene que ser de bendición porque yo soy copartícipe del día. Si yo voy al trabajo donde no me gusta el jefe, no me gusta, qué sé yo, los compañeros,
pero yo tengo que ser de bendición. Y ahí está el cambio. Ahí está el cambio, ¿no es cierto? Yo tengo que ser luz en medio de la oscuridad. Generalmente nosotros nos vamos a encontrar con mucha gente negativa. Sí, hay gente criticona, gente chismosa. Por todos lados nos vamos a encontrar. Pero yo tengo que ser el cambio. No aceptando eso. Haciendo oídos sordos. Entonces sí, yo voy a hacer luz, una lumbrera. Es más, en San Juan capítulo 10, Jesús cuando viene dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero eso termina el texto allí. ¿Cómo comienza? Dice que el diablo ha venido, ¿cómo dice? Para hurtar, matar y destruir. El diablo ha venido para hurtar, matar y destruir. 3 cosas hace el diablo, pero el diablo no lo hace por sí mismo, sino que nos usa. Nos usa a nosotros. Para matar, para destruir, para quebrantar, para entristecer, para enlutar, para hacer todas las maldades. Por eso es que Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la disfruten y la tengan en abundancia. Ahora, cuando nosotros, 2 Corintios 5:17, en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando venimos a Cristo, recibimos la luz. Esa luz que me va a hacer a mí un discípulo de Cristo, un cristiano con fe, un creyente 100%. Y querido hermano, nosotros cuando recibimos esa luz no lo podemos ocultar. No lo podemos ocultar. La Biblia misma dice, no puedes poner esa lámpara debajo de un almud. La lámpara cuando se enciende acá, tiene que brillar. Tiene que enseñar. De Juan el Bautista, en San Juan está eso, se decía que él era una antorcha encendida. Él pregonaba el arrepentimiento. Porque si una persona se arrepiente, entonces quiere decir de que ha aceptado su maldad. He sido malo, he sido perverso, he sido traidor. Y todas esas cosas lo enjutan al hombre. Y entonces dice, no quiero seguir más en eso. No quiero seguir más en eso. Y entonces cuando uno se arrepiente y recibe a Cristo en su corazón, entonces tiene un camino de luz. Y va a caminar en luz. Los discípulos le dijeron, pero ¿cómo puede ser posible que esa persona que haya matado a otra persona, a su prójimo, le ha hecho mal, en su familia, a sus hijos, a su esposa, qué sé yo? Y entonces Jesús con toda su sabiduría le va a decir, y por sus frutos los conoceréis. Y por sus frutos los conoceréis. ¿Te das cuenta? Entonces estamos entrando a que la palabra de Dios se hace viva en uno. Lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a decir ahora, de que ese Cristo que viene a morar en mí y me da una luz, y me dice en San Juan 8:51, ¿qué dice San Juan 8:51? De cierto os digo, a ver, ya me olvidé. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Ok. San Juan 8:51 dice, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y déjame clarificar este punto, porque cuando nosotros estemos en esta vida creyentes, llevados por el Espíritu del Señor, entonces nuestra vida es una vida que tiene luz y que
el Señor mismo me la dio, el Señor mismo me la prendió, por así decirlo, ¿no? Y entonces cuando yo ya esté en el ocaso de mi vida, cuando yo ya sepa de que tengo que partir de esta vida, esa luz entonces se va a estar yendo hacia la otra vida, pero en la otra vida ya no voy a necesitar luz, entonces esta luz se apaga, y eso es lo que es la muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo llegue a la otra vida, ya Dios tiene todo iluminado. Es el amanecer de la otra vivencia. Entonces yo voy a disfrutar de la verdadera luz y si ahora veo por espejo, decía el apóstol Pablo, entonces ahí voy a ver cómo fui conocido. Y se me va a reflejar todo lo que verdaderamente yo en el conocimiento de la palabra, entonces esto se me va a hacer una realidad viviente, porque en este momento yo tengo el gozo de sentir lo que el Señor tiene para mí, los tesoros que tiene el Señor para mí, por revelación. Hay muchos secretos, hay muchos misterios, es cierto, pero lo poco que el Señor de hecho me muestra es lo que yo verdaderamente voy a sentir por la eternidad. El hecho, por ejemplo, de que cuando uno se enamora y comienza lo que se llama el idilio, después del idilio viene el romance, en esas dos pautas, en esos dos, por así decirlo, en esos dos niveles, hay un gozo indescriptible. Yo recuerdo de que estaba pasando por la calle, en una de las calles de Trujillo, completamente enamorado, y de repente, ¡pah!, me da un golpe acá. Y era mi abuelo. Me dijo, desde ya te estoy haciendo así. Pero yo andaba en otra. ¿Te das cuenta? Entonces, es eso que uno no lo entiende. Porque ese gozo adentro, nadie lo ve. Y yo puedo mirar a las personas y por ninguno tengo ningún interés. Por eso es que el abuelo me dio un golpe aquí en el pecho, que casi me tumba y me sacó a mi realidad. Caramba, estás en Trujillo. Ajá. Y eso entonces me hace descubrir también que las cosas especiales que el Señor tiene preparados para mí, San Juan capítulo 14, verso 2 dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces eso se va a hacer vivencial. Eso va a tomar sangre de mi sangre y hueso de mis huesos, pero ya en otra forma, en una forma diferente. Uno dice, pero ¿qué cuerpo tendré? Bueno, Jesús lo demostró y lo dijo acá también. Estuvo cuando Él se presenta al grupo de discípulos, entre ellos